Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, nuestro compromiso es crear una generación constitucional a través de la difusión de nuestro contenido. Y en esta entrega daremos un recorrido por una de las 28 provincias que ha visitado el Pleno de Jueces de esta alta corte. Estamos hablando de la provincia Sánchez Ramírez, donde el magistrado presidente, doctor Milton Rey Guevara, dictó la conferencia titulada Sánchez Ramírez, aporte esencial a la identidad nacional. Esta visita se inscribe en el programa de presentaciones del Pleno de nuestro Tribunal Constitucional en las diversas provincias del país, para asegurar que las diversas comunidades conozcan el quehacer de nuestra alta corte y también la identidad de los magistrados. Así que disfrutémosla. Hoy nos regocijamos de estar en la tierra del suelo bendito, denominada así tanto por las reservas mineras de oro, plata, hierro, bauxita, mármol y níquel, como por las grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo del arroz, de la piña. Cebicos es un gran productor de piñas sabrosas, de vija y también de hierbas aromáticas, como son la canela, el clavo y la nuez moscada. La historia nos revela que la fundación de Cotuí, hoy municipio cabecera de esta provincia, se debió a la abundante cantidad de oro encontrado en el Nitaíno Cotoy del cacicazgo de Maguá. Tan preciado metal sedujo a los conquistadores y motivó que Nicolás de Obando ordenara a Rodrigo Mejía de Trujillo su fundación en el año de 1505. En la segunda década del siglo XVI, con el nombre de la Mejorada de Cotuí, y conocida también como Los Mineros, los padres jerónimos la convirtieron en centro de explotación minera. En el año de 1533 pasó a conocerse como la Mejorada Villa de Cotuí. Tras el fuerte terremoto de 1562, la localidad fue trasladada a su ubicación actual al norte de la Sierra de Yamasá y próximo a Río Yuna. Durante el periodo de la ocupación haitiana fue común del departamento del Cibao y con la independencia nacional pasó a ser municipio de La Vega. Posteriormente formó parte de la provincia Duarte desde el 18 de junio de 1945 hasta el año de 1952, en que fue erigida como provincia. Tiene los municipios de Cotuí, Fantino, Cebicos y Las Matas, y 8 distritos municipales: Quitasueño, Comedero Arriba, Caballero, Platanal, Angelina, La Vija, Hernando Alonso y La Cueva. No hay dudas de que sus ecosistemas y paisajes naturales de gran riqueza biológica y belleza contemplativa motivaron a nuestros legisladores a declararla provincia ecoturística mediante la Ley 4008 del 16 de enero de 2008. Se reconoce así el valor que tiene Sánchez Ramírez como atractivo turístico, cuyos recursos naturales deben ser aprovechados de un modo racional y sostenible, de tal forma que se conserve el equilibrio ecológico al que apunta nuestra Constitución para provecho de las presentes y futuras generaciones. El turismo ecológico ha ido echando raíces a través de atractivos como la Ruta del Arroz, la presa de Atillo, que es el embalse de agua dulce más grande de las Antillas, el ferry de Cotuí, el balneario de Río Yuna, las Guácaras Taínas, la iglesia de la Inmaculada Concepción y la Sierra Prieta, entre otros. Podemos entonces decir con el periodista comunicador Jairo Severino que Cotuí promete una cita con el paraíso. En este obsequio de la naturaleza, obra de Dios, como son sus elevaciones montañosas, la Sierra de Yamasá, Sierra Prieta y la Navisa, 2 áreas protegidas consideradas Parque Nacional que ocupan
el 12% del territorio de la provincia y un 28% de su superficie está cubierto por bosques de coníferas y latifoiladas, árboles de hoja ancha como caoba, cedro, granadillo, riqueza hídrica como pocas. El río Yuna y el Camú, unos 20 kilómetros antes de desembocar en el Yuna. También cuenta con los ríos Maguaca, Yacuey, Cebico y Payabo. Otras, un obsequio de la tecnología, como mencioné, la presa de Atillo, que posee una extensión de unos 48 kilómetros. Yo debo decir que en contraste con todo eso, el 48.9% de la población de esta provincia no tiene acceso al agua potable. Cebicos pasó recientemente 28 días sin agua. Con esa riqueza de la presa de Atillo, independientemente de la utilización en los cultivos agrícolas, donde se necesita agua, definitivamente nosotros no podemos seguir permitiendo que en el atlas de la pobreza de la República Dominicana se diga que el 48.9% de la población de esta provincia no tiene acceso al agua potable. El agua potable es un derecho fundamental de las ciudadanas y de los ciudadanos. Esta provincia recibe su nombre en honor al brigadier de la Reconquista, don Juan Sánchez Ramírez, quien nace de las entrañas de Cotuí en el año de 1762 y cuyo padre Miguel Sánchez era jefe de la comandancia de armas de la entonces villa. Juan Sánchez Ramírez se opuso a la materialización del Tratado de Basilea de 1795, mediante el cual España cedió a Francia la colonia española de Santo Domingo. Al referirse al Tratado de Basilea, nuestro gran historiador, Fran Moya Pons, de la mano de otros ilustres historiadores, nos recuerda que, cito, este acontecimiento supuso un duro golpe para una población, el Tratado de Basilea, por supuesto, que durante más de un siglo había estado batallando continuamente para resistirse a la invasión y usurpación francesas y cuya españolidad se había definido por oposición a todo lo que fuera francés. En efecto, el objetivo específico de todos los esfuerzos realizados en los 2 últimos años había consistido en tratar de expulsar a los franceses de la isla de una vez por todas. Ahora, continúa diciendo Fran Moya, los franceses se habían convertido de la noche a la mañana en dueños oficiales de la isla gracias a un tratado en el que los colonos españoles no habían tenido ni arte ni parte. Termina la cita. La inercia de Francia en ejecutar Basilea fue la excusa del líder de la revolución haitiana, Toussaint Louverture, para invadir nuestro territorio en 1801 con la intención manifiesta de unificar la isla con un solo gobierno. En 1802 nos invadió un ejército francés bajo las órdenes del general Leclerc, que era cuñado de Napoleón Bonaparte porque estaba casado con Pauline Bonaparte. Y en 1805 un ejército del recién formado Estado haitiano al mando de Jean-Jacques Dessalines con el propósito de reunificar toda la isla, perpetrando a su salida grandes masacres, incendios, secuestros, asesinatos y persecuciones que acentuaron las calamidades en el territorio. Siguiendo al historiador Francisco Antonio Avelino, cito, habían surgido de la guerra social haitiana una nueva aristocracia, la élite mulata y la negra, que pondrían en acción estrategias para hegemonizar el poder político en toda la isla. Sánchez Ramírez nunca aceptó comprometerse con la administración francesa y en la Junta de Bondillo, celebrada el 12 de diciembre de 1808,
junto a otros notables, decidió reincorporar el país a España, dando una estocada decisiva a las tropas del general francés Ferrand en la famosa batalla de Palvincado, librada para la reconquista de nuestro territorio. Eso le ha merecido que se les reconozca como el primer personaje de significación política de nuestro país y como protagonista indiscutible del primer episodio en nuestra historia de afirmación de la soberanía dominicana. Floreció así un espíritu nacional incipiente porque, como bien afirma el ilustre jurista e intelectual dominicano y expresidente de la República, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, cito: gracias a la obra del brigadier don Juan Sánchez Ramírez, se había conservado y fortalecido en este solar de nuestros antepasados insulares un núcleo social de características propias y tradiciones y aspiraciones comunes, con un patrimonio espiritual y material de cuya defensa se hicieron campeones. Termino la cita. Continúa afirmando este maestro que, cito: si podemos seguir perteneciendo a la familia hispana de América, si Santo Domingo ha conservado, a través de las tantas duras pruebas a que fue sometido, su condición de hija de la vieja España, si no constituimos un pueblo híbrido y si poseemos y hablamos bien la lengua de Castilla, a la reconquista y a su iniciador y héroe, don Juan Sánchez Ramírez, se lo debemos. Termino la cita. El doctor Troncoso de la Concha nos recordó que gran bien es la independencia de un pueblo, pero no menos grande lo es que tenga su filiación bien definida, esa filiación que se adquiere por medio del aseguramiento de un origen, la individualización de un núcleo social, el habla de una lengua y otras circunstancias que, si no de tanto alcance como estas, son reunidas, por decirlo así, sobre las cuales se estructuran las naciones. Santo Domingo era un pueblo de formación española. Ninguno como él en América había luchado tanto frente a ingleses, franceses y holandeses por conservarla. Amaba y practicaba la tradición española. Si Santo Domingo podía valer algo, si le era dable tener individualidad como pueblo, era solamente, pues, conservándose español, con su lengua, su tradición y sus aspiraciones de mejorar dentro de esas condiciones. La nación está integrada, como nos recuerda el ilustre maestro francés Maurice Duverger, por dos elementos: los espirituales, comunidad de recuerdos históricos, comunidad de ideales y voluntad de vivir en común, y los materiales, comunidad de raza, de religión, de territorio, de cultura y de lengua, entre otros. Precisamente el líder de la independencia efímera, don José Núñez de Cáceres, en su discurso ante Boyer, el 9 de febrero de 1822, cuando entregó el país en el Palacio de la Borguelá a las tropas invasoras de Haití, afirmó que la palabra es el instrumento natural de comunicación entre los hombres. Si no se entienden por medio de la voz, no hay comunicación, y he ahí ya un muro de separación tan natural como invencible, como puede serlo la interposición material de los Alpes y los Pirineos. En fin, yo no argumento. Los hechos han tenido y tendrán siempre más eficiencia para persuadir que los razonamientos. Así terminaba don José Núñez de Cáceres. Y es, queridas amigas y amigos, que la lengua es tan fundamental en la armadura de la identidad nacional que en una oportunidad el poeta Pablo Neruda fue entrevistado por un periodista español
que describió rudamente los agravios y los daños que a su juicio había causado la conquista y la colonización española en América Latina. Hizo esa descripción como paso previo para quizás congraciarse con Neruda, habida cuenta de que el poeta era anticolonialista, antiimperialista e incluso integrante del Partido Comunista Chileno, y pensando que el poeta iba a lanzar anatema sobre España. Se ha cuestionado la exaltación de Sánchez Ramírez como héroe nacional porque no luchó por lograr nuestra independencia de toda potencia extranjera, sino que su objetivo era restaurar el dominio español en estas tierras. Sin embargo, ¿qué era la patria en aquel entonces? Patria era Santo Domingo formando parte de España, como bien indica el insigne doctor Troncoso de la Concha. A ella nos sentíamos ligados por vínculos afectivos, históricos y jurídicos. ¿Acaso era viable en ese momento aventurarse a proclamar la independencia de toda potencia extranjera? A pesar de que ya ardía este deseo en hombres ilustres como Ciriaco Ramírez, el doctor Troncoso de la Concha ponderó que, haciéndose eco del sentimiento de mantener nuestro pueblo vinculado a España, fue como Sánchez Ramírez logró obtener ayuda desde territorios como Puerto Rico y Jamaica, sin la cual, cito, la extinción de la dominación francesa no habría pasado de ser una quimera, a pesar de que ya se gestaban movimientos independentistas en Iberoamérica. Ninguno de los países iberoamericanos había logrado su independencia. A esto se suma, cito, la pobreza y la falta de recursos del país para poder hacer vida independiente, y de otra, el conocimiento sobrado sobre la amenaza latente haitiana de absorción manifestada en las invasiones de Louverture y de Salines. Sin la lucha de Sánchez Ramírez por la reconquista, cito, el alma dominicana, esa alma que había dado vida al grupo social formado desde los días de la colonización y que siguió vivificando con el andar de los tiempos el núcleo de donde surgió el pueblo dominicano, soberano, libre e independiente, habría ido a morar tan solo en el cielo de la historia, porque Santo Domingo se habría convertido en trasiego de otras gentes, otra lengua y otras costumbres, y también otras aspiraciones para mirar el futuro. De ahí que el destacado intelectual Gustavo Adolfo Mejía Ricard nos hablara de una trilogía patriótica compuesta por Juan Sánchez Ramírez, José Núñez de Cáceres y Juan Pablo Duarte. José Checheco, ilustre historiador dominicano, en su magnífico ensayo Duarte y la Independencia Plena, nos recuerda esta trilogía patriótica invocada por Mejía Ricard en su obra Crítica de nuestra historia moderna, donde estableció, cito, así la idea patriótica que sembró débilmente y con flaquezas don Juan Sánchez Ramírez, que más tarde evolucionó y se magnificó con don José Núñez de Cáceres, al fin prendió a toda cabalidad en la mente de don Juan Pablo Duarte, sublimándose y perpetrándose nuestra leyenda heroica por la gran acción que se inició la noche memorable del 27 de febrero y que prolonga su aliento de Hércules a través de toda la era bélica de 1844. Para el historiador José Gabriel García, la muerte de Sánchez Ramírez fue generalmente sentida y amigos y enemigos la consideraron a la par como un acontecimiento funesto para el porvenir del país. Sus restos, que fueron depositados en una de las principales bóvedas de la Catedral de Santo Domingo, han disfrutado del respeto de todas las generaciones, mientras que su memoria, cerniéndose en alas de la celebridad, llena de orgullo a sus compatriotas,
que le tienen colocado a la derecha de sus mejores capitanes y le consideran como uno de sus más grandes políticos. Eso lo dice José Gabriel García en sus obras completas. El que llegó a ser gobernador de Santo Domingo, luego de su gran hazaña, murió en medio de la pobreza y las precariedades. De ello da testimonio José Núñez de Cáceres, cuando en una carta del 18 de febrero de 1811 expresa sobre Juan Sánchez Ramírez que, cito, su casa no era la de un gobernador, sino la de un aldeano humilde y frugal. Apenas hay en ella los asientos más preciosos para recibir las visitas de las personas que se llegaban a saber de su importante salud. El traje de su familia es tan sencillo y pobre que, lejos de corresponder al rango que le elevaron sus proezas y servicios a la patria, es muy inferior al de cualquier infeliz vecino. Yo no sé que haya dejado alhajas ni cosa alguna de valor. Cónstame antes bien que ha muerto adeudado. Eso decía don José Núñez de Cáceres del brigadier Juan Sánchez Ramírez. El héroe de la batalla de Palencado estuvo dispuesto a morir por su patria, a derramar su sangre generosa en su lucha por reivindicar nuestras raíces hispánicas. Su valentía, determinación y coraje es un legado para las presentes y futuras generaciones. Aún resuena la famosa arenga, que yo la leí por primera vez en el resumen de Historia Patria de don Bernardo Pichardo, que yo estudié en el tercer teórico del bachillerato. Esa arenga que pronunció a los soldados de la Reconquista: pena de la vida al que volviere la cara atrás, pena de la vida al tambor que tocare retirada, y pena de la vida al oficial que lo mandare, aunque sea yo mismo. Hoy, nosotros, como jueces del Tribunal Constitucional, recordando la arenga de Sánchez Ramírez, tenemos la gran responsabilidad de cumplir la misión de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales con firmeza y sin tibiezas, ofrendando para ello nuestras propias vidas de ser necesario. Cuando digo ofrendar la vida, no hablo solamente de la posibilidad de perderla defendiendo los principios, valores y reglas constitucionales, sino sobre todo de dar toda nuestra energía vital, poner el máximo empeño y esfuerzo en impartir una justicia de calidad donde verdaderamente la dignidad del ser humano sea garantizada como lo que es, un valor sagrado, innato e inviolable, que resuenen siempre en los oídos, no solo de los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, los ecos de esa arenga, ojalá que resuenen en los oídos de todos los integrantes del Poder Judicial y del Poder Jurisdiccional en la República Dominicana. La Constitución es la ley suprema de un país que contiene la estructura básica de los poderes públicos, su parte orgánica, los principales derechos fundamentales de las personas y sus garantías, la parte dogmática, e inclusive posee un procedimiento especial para su propia modificación distinto al de las leyes ordinarias. Su contenido es superior al resto del ordenamiento jurídico y en consecuencia las normas que la vulneran podrán ser declaradas inconstitucionales y expulsadas del ordenamiento jurídico. La Constitución existe para reconocer, garantizar y proteger los derechos del ciudadano y para frenar el poder. Los mecanismos de control constitucional se diseñan pensando en los malos gobernantes y para evitar que los buenos se conviertan en malos. He puesto de ejemplo que así como el marino tiene una carta de navegación que le indica cuál es la ruta que va a seguir
para llegar a un puerto seguro. La Constitución es la carta de ruta de la nación que quiere llegar a la prosperidad, al bien común, al progreso y a la justicia social. Es necesario que ustedes conozcan la Constitución. Muchos ignoran que en sus 15 títulos y 277 artículos, la Constitución establece quiénes son dominicanos y dominicanas, cuáles son nuestros símbolos patrios. Se refiere a cuestiones tan relevantes como la inviolabilidad de la soberanía, la supremacía de la propia Constitución, la existencia de un Estado social y democrático de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. Nuestra Constitución consagra 4 categorías de derechos fundamentales: derechos civiles y políticos, derecho a la igualdad, la dignidad humana, la libertad, la seguridad personal, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, de expresión, de información. Yo le pregunto, ¿saben ustedes que el artículo 37 de la Constitución consagra que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte? Derechos económicos y sociales, por ejemplo, el derecho de propiedad, la libertad de empresa, derecho del consumidor, el derecho a la familia, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, al trabajo. ¿Han leído ustedes en el artículo 55, numeral 3 de la Constitución, que el Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿O que el Estado reconoce el trabajo del hogar, normalmente realizado por la mujer, la que se queda en el hogar, sacrificándose por la familia, por el marido y por los hijos? Y la Constitución, por primera vez en la historia republicana, reconoce que el trabajo en el hogar realizado por la mujer es una actividad económica con valor agregado y produce riqueza y bienestar social. ¿Saben ustedes que la Constitución consagra medidas de protección para la familia, para los menores de edad, para personas de la tercera edad y personas con discapacidad? También la Constitución tiene los derechos culturales, el derecho a la cultura. Solo la cultura libera al hombre. Y yo agrego siempre, solo la Constitución libera al ciudadano. El derecho al patrimonio cultural de la nación protegido por el Estado. Se garantiza la libertad de creación cultural. Se protege la dignidad e integridad de los trabajadores de la cultura. Y toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación. Los derechos deportivos. Toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y a la recreación. El deporte y la recreación forman parte de la política pública del Estado de educación y de salud, que debe garantizar la educación física y el deporte escolar en todos los niveles del sistema educativo. Y la Constitución agrega que el Estado debe disponer los recursos, estímulos e incentivos para la promoción del deporte, la atención integral de los deportistas, el apoyo al deporte de alta competición, tanto en el país como en el exterior. Y deportes de alta competición, pero cuando uno ve las reinas del Caribe o las princesas del Caribe, que es la generación que va a sustituir a las reinas, cuando uno ve a Brenda Castillo, cuando uno ve a Brian Lee Martínez, a la Fersola, cuando uno ve a Niverca Marte, cuando uno ve esa playa de atletas dominicanos, Luisito Pie, Chris Mary, medalla de oro en levantamiento de pesas, cuando ve a Luguelín. El Estado dominicano tiene que hacer más. Es cierto que el sector privado debe contribuir, pero el Estado dominicano está obligado a contribuir con esa playa de deportistas dominicanos que con su propio esfuerzo ganan medallas poniendo en alto el pabellón tricolor de la República.
derechos colectivos y del medio ambiente. Esos derechos son asegurados por el Estado mediante la conservación del equilibrio ecológico de la fauna y la flora, la protección del medio ambiente, del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, arquitectónico y arqueológico. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes saben que en los contratos que el Estado celebre o en los permisos que otorgue que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considera incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y su transferencia, así como de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resulta alterado? ¿Saben ustedes que la Constitución establece, por otro lado, mecanismos de participación directa en los municipios, como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa normativas municipales, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la democracia y de la gestión local? Yo debo señalar que desde que yo llegué a esta ciudad, me informaron que la alcaldesa de Cotuí, la licenciada Teresa Hinoa, estaba haciendo un trabajo ingente para lograr que este municipio estuviese limpio, que recobrara el esplendor de otras épocas. Y eso es bueno porque la mujer debe tener cada día mayor participación en la vida pública en la República Dominicana. ¿Saben ustedes que la Constitución obliga al desarrollo progresivo de los presupuestos participativos como un instrumento de gestión descentralizada para propiciar la integración y corresponsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local de los municipios? Esos presupuestos participativos deben ser exigidos por las ciudadanas y los ciudadanos. Ustedes saben que la Constitución señala que los dominicanos con doble nacionalidad podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República si renuncian a la nacionalidad extranjera adquirida con 10 años de anticipación a la elección presidencial y habiendo residido en el país 10 años previo al cargo. Es importante destacar que esta Constitución, que es básicamente la del 26 de enero de 2010, modificada puntualmente en el tema de la reelección presidencial en 2015, esa Constitución nuestra ahora tiene garantías como la tutela judicial efectiva y el debido proceso, la presunción de inocencia, el juicio público oral y contradictorio, la prohibición de que una persona sea juzgada 2 veces por una misma causa, el non bis in idem, la nulidad de las pruebas obtenidas en violación a la ley, el habeas data que permite a un ciudadano conocer la existencia y acceder a los datos que consten en registros o bancos de datos públicos o privados sobre una persona, el habeas corpus, que es una institución ya añeja en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana y que es una acción para que el juez o tribunal competente decida de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria sobre la legalidad de la privación de libertad o la amenaza de la libertad de una persona. La acción de amparo. El tribunal actúa en el marco de las competencias que le atribuye la Constitución, vigila el proceso de producción e incorporación de las leyes a través de 2 procesos constitucionales, lo que se llama el control directo de la constitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, y el control preventivo de los tratados internacionales.
Conoce además de los conflictos de competencia entre los poderes públicos. Es el órgano jurisdiccional superior en materia de garantías constitucionales, por lo que puede revisar las decisiones de amparo que adopten el Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral. También le concierne revisar la constitucionalidad de las decisiones jurisdiccionales acerca de cualquier materia que hayan adquirido la autoridad de la cosa juzgada, a partir de cánones estrictos de admisibilidad. Las decisiones del tribunal son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Durante 6 años de existencia, el Tribunal Constitucional ha emitido unas 3.255 sentencias que permiten impulsar los cambios sociales e institucionales que propician vivir en Constitución. A título enunciativo, ha emitido decisiones en casos de violencia intrafamiliar, admitiendo importantes limitaciones al derecho de propiedad sobre las armas de fuego cuando exista una denuncia o querella por violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer. Uniones consensuales reconociendo los derechos del cónyuge superviviente a la pensión correspondiente, la protección de los derechos de la mujer, declarando constitucionalmente válidas las disposiciones legislativas que propician la participación política de la mujer a través del establecimiento de cuotas mínimas y expulsando del ordenamiento disposiciones legislativas que sometían a la mujer a plazos de espera para volver a casar con otra persona luego de un divorcio. El tribunal, en el caso del derecho a la educación, dictó una gran decisión prohibiendo expulsar a los estudiantes de los centros educativos durante el transcurso del año escolar por falta del pago del padre y la madre. No es para privilegiar a los malas pagas. Lo que pasa es que usted no puede permitir que un niño sea el rehén de unos padres, en virtud del principio del interés superior del niño. El derecho a la educación así lo decidió. El Tribunal Constitucional ha adoptado decisiones sobre temas que protegen a las personas de la tercera edad. El tribunal ha protegido el derecho a la vivienda de las personas de la tercera edad. El tribunal ha defendido los derechos de los parceleros de la reforma agraria. Ustedes vieron en el infodocumental a uno que olímpicamente el Instituto Agrario le quitó parte de su parcela. Bueno, y el Tribunal Constitucional dijo no, pero ese es un derecho que le corresponde. El tribunal ha protegido a los trabajadores condenando la degradación laboral. El tribunal ha fallado en materia de expropiación, condenando las expropiaciones realizadas al margen del ordenamiento jurídico y la falta de pago del justo precio. A través de la historia el Estado le ha encantado expropiar sin pagar, y tanto que le exige a los ciudadanos y no paga la tierra que expropia. La protección del medio ambiente, rechazando la explotación de yacimientos mineros cuando los estudios de impacto ambiental arrojan resultados de alta negatividad u oponiéndose a la instalación de aserraderos frente a daños irreversibles al medio ambiente. El Tribunal Constitucional, además de todo eso, tiene una función pedagógica que le es otorgada por el artículo 35 de su ley orgánica. Y esa función pedagógica nos ha llevado a tener como una de las metas principales impulsar la enseñanza de la Constitución en las escuelas y colegios del país, en virtud del mandato imperativo que contiene el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que dispone la enseñanza obligatoria de la Constitución en todas las escuelas y colegios del país. Sin embargo, el compromiso del TC con la educación constitucional tiene un radio de acción aún más amplio, que ha abarcado la impartición de charlas, cursos, congresos y jornadas de sensibilización y capacitación sobre los contenidos de la Constitución. Debemos destacar que el pasado viernes 17 de agosto hicimos entrega al Ministerio de Educación, al MINER,
12.000 ejemplares de la primera versión escolar de la Constitución Dominicana. Pues hicimos esa primera entrega, que es una constitución con 5 portadas que hablan del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al deporte, muy vistosa, con letras bien grandes para que nuestros estudiantes abreven ahí. Pero el tribunal no se contenta con eso. En el año 2014 nosotros lanzamos el periódico La Voz del Constitucional, publicación mensual de 30.000 ejemplares, gratuita. El 19 de diciembre de 2015 salió al aire La Voz del Tribunal Constitucional, programa de televisión oficial de la institución que se transmite dentro y fuera del territorio nacional. En enero de 2017 empezamos el programa de radio. En diciembre de este año se iniciará la publicación de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional con colaboradores nacionales e internacionales, con una tirada de 3.000 ejemplares, con un consejo académico formado por grandes constitucionalistas del continente y más allá. Todo esto lo hacemos con el propósito de sembrar en la conciencia y el espíritu de la colectividad el sentimiento constitucional, el amor a la patria y el conocimiento de los derechos y los deberes fundamentales, de manera que se promueva y difunda una cultura constitucional capaz de transformar la sociedad en que vivimos. Los esfuerzos que haga el Tribunal Constitucional en su producción jurisprudencial y en el ejercicio de su función pedagógica serán insuficientes si no se desarrolla entre nosotros una cultura constitucional, si no aprendemos a vivir en Constitución. Cuenten con nosotros para garantizarles sus derechos fundamentales dentro del ámbito de nuestras competencias. Pero hagamos un trato, como diría el poeta Mario Benedetti. Y así como ustedes pueden contar con nosotros, también necesitamos contar con ustedes para continuar forjando una cultura de amor y respeto por la Constitución. El conocimiento de los contenidos constitucionales debe tener para el ciudadano el mismo significado y prioridad que la palabra de Dios para el creyente. Debemos preservar la Constitución como perpetua prenda de amor, como afirmó el profesor Larry Kramer, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, en su obra Constitucionalismo Popular y Control de Constitucionalidad. Esto significa, a mi juicio, que la Constitución existe para unir, no para desunir, para sumar, no para dividir, para multiplicar el sentimiento democrático, no para disminuirlo. Confiamos que en esta tierra, que honra a uno de los propulsores de la identidad nacional, la semilla de la cultura constitucional encontrará un terreno fértil para germinar como un árbol frondoso a cuya sombra podrá resguardarse una generación constitucional de hombres y mujeres conscientes de sus derechos y deberes, capaces de exigir el cumplimiento de lo establecido en la Constitución. No esperamos menos de la tierra de ilustres personalidades como Bernardino Suárez, patriota que acompañó a Juan Sánchez Ramírez en su lucha por la Reconquista; Antonio de Jesús Casó, ex senador de esta provincia, escritor y médico cotuizano; el doctor Héctor Mateo Martínez, un referente en la cardiología dominicana y gran filántropo; Francisco Rincón, abogado, historiador e investigador, estudioso de la cultura e historia dominicana, autor de las obras La Mejorada Villa de Cotuí; y Juan Sánchez Ramírez, patriota y nacionalista. El profesor Leoncio Ramos, padre de Wellington Ramos Mesina, quien fue uno de los más destacados exponentes
del derecho penal dominicano. Raúl Fernández, ideólogo y ejecutor del ferry. También estamos en la provincia de grandes artistas populares, como José Peña Suazo, el hijo de doña Nina, ganador del merengue del año en el 2015. Juan Lanfranco, baladista y cantante. Miguel Peña Miguelo, uno de los mejores trompetistas y arreglistas, fundador de la Orquesta Universal. El maestro alemán y Eutimio Niño Jerez, entre otros grandes. Bienvenido Mejía, fundador de la Escuela de Arte La Zafra. José Rincón Mora, gran artista plástico. Lorgio Núñez, polifacético artista. Rubén Sánchez, escultor. Mélida García, dramaturga. Juan Francisco Vázquez, Juanpa, uno de los emblemas del carnaval en Cotuí. Modesto Durán Rojas, Neila Sarandela, hijo del corazón del municipio de Fantino y personaje del carnaval de Fantino. Y también Jaña Jaña, personaje pintoresco que ustedes conocen. Asimismo, aquí están las raíces. Esta palabra yo la pensé. De la espectacular Dania Ramírez, actriz dominicana que está triunfando en los Estados Unidos. Y si ustedes quieren ver eso, remítanse a Facebook y ustedes verán el triunfo que ha tenido. Yo quiero destacar aquí, y en este momento, la presencia de un amigo, Miguel Ángel de Camps, de la familia de Camps, porque aquí nació también Atuey de Camps, un gran líder político de la República Dominicana. Sánchez Ramírez también se destacó en el mundo del deporte. En el béisbol tuvimos en la década de los 60, yo creo recordar eso, al lanzador Farilo Abreu. Posteriormente, más recientemente, a alguien que le decían el barbero, a Ramón Ortiz, pitcher del Licey, que bastante agua a beber nos dio a nosotros los aguiluchos, de Duarner Sánchez, de Rafael Rodríguez, de Pedro Liriano, de Wilton Abreu, de José Capellán y de otro liceísta que le dio mucha agua a beber a las águilas, me refiero a Ronnie Beliar. Boxeadores como Isidro Mosquea, medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2003. Rogelito Martínez, destacado medallista de los Juegos Centroamericanos del Caribe, y Francisco García. Estas y muchas otras personalidades, que por supuesto, por la Ana Villanueva, hay que agregarla ahí. Estas y muchas otras personalidades, y las que vendrán, han llenado de orgullo la tierra de don Juan Sánchez Ramírez. Yo quiero terminar con una cosa muy emblemática. Cómo Núñez de Cáceres miró a los vencedores de Palo Hincado y escribió una oda a los vencedores de Palo Hincado. Voy a leer solamente esto. Pediré a Clío con ardiente anhelo que invocando su trompa los campeones cante de Palo Hincado y sus acciones. Rogárela se quite la corona marcial de su cabeza y entretejida de olorosas flores venga y la deposite por premio del valor y fortaleza en la de estos heroicos vencedores que de extranjero yugo redimieron la patria y dulce libertad le dieron. ¡Viva la provincia de Sánchez Ramírez! ¡Viva su municipio! ¡Viva la República Dominicana! Inmortal y eterna, siempre inmortal y eterna. Dios, patria y libertad. Muchas gracias. Estamos en Perú, en la 24ª
conferencia de presidentes de salas, cortes y tribunales constitucionales de América Latina. Es un evento que todos los años se realiza con los auspicios de la Fundación Konrad Adenauer. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la ejecución de las sentencias de los tribunales constitucionales y también la ejecución de las sentencias convencionales. Una gran oportunidad para que el Tribunal Constitucional Dominicano pues continúe aumentando sus relaciones con la comunidad constitucionalista de Latinoamérica. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebra el cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, con el tema La constitucionalización del derecho, a celebrarse los días 19, 20 y 21 de septiembre del año 2018 en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Para inscripciones y más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y llámanos al 809-948-1491 o escríbenos a congreso@tc.gov.do. Cupo limitado. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hacia una generación constitucional. Esperamos que hayan podido disfrutar de esta conferencia. La importancia de las visitas del Pleno de Jueces a cada una de las provincias es poder crear un contacto directo con el pueblo, porque es un tribunal cercano que da la cara a la gente. No queremos despedir este programa sin antes exhortarles a la comunidad jurídica a que participen en el cuarto Congreso sobre Justicia y Derecho Constitucional dedicado a la constitucionalización del derecho. Nos vemos allá en esta importante actividad y la próxima semana para todos ustedes en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional.